¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Le queremos ¿Qué dar un tal? agradecimiento a la coordinadora republicana, antes que nada, a BES TV, BES Cable y todas las teleoperadoras en las que se transmite nuestro programa. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram como Coordinadora Republicana y también a través del portal La Deja. Así que hoy vamos a tocar un tema eh, presente en la vida de todos, realmente, ¿no? Así, el que diga que no se encuentra en su vida, de alguna u otra forma, lo va a tener de todas maneras. Nicolás, ¿tú cómo Yo ves? soy el tema. No, sí, en realidad ya hemos hablado de esto en algún programa y creo que lo hemos vuelto a traer porque es siempre interesante manejar perspectivas, ¿no? Y es que la religión, más que la religión, el creer en Dios, ¿no? El creer o no creer en algo que está por encima del mundo terrenal en el que vivimos, ¿no? Ahora, hay muchas formas de repente referirnos a este tema, ¿no? Puede ser a través de la teología, que intenta explicar a Dios a través de la razón, a través de ciertos argumentos que intentan ser lógicos para explicar cómo es que venimos de algo y no de la pura nada. Y también está la forma de explicarlo más existencialista posible, ¿no? Que es básicamente que, como diría de repente Kierkegaard o como diría Unamuno, eh, existencialistas ambos, en realidad, en nuestro intento de buscar eternizar el alma o buscar eternizarnos nosotros, nuestra conciencia, llegamos desesperadamente a creer en aquello que está por encima de nuestra vida terrenal, ¿no? Y la agonía de no saber qué pasa después de nuestra vida, nos lleva a tener fe en que vamos a perdurar en conciencia, al menos, Mm. ¿no? Y es algo que muchas veces suele ser un tema tabú, ¿no? Porque pensar en que somos seres finitos es algo complicado, ¿no? Y por eso, de alguna forma, se dice mucho esta frase, ¿no? Vive como si no hubiese un mañana. Y suele ser algo muy cierto, al fin y al cabo, ¿no? Porque en realidad nunca se sabe cuándo nos vamos a ir. Y tenemos que, digamos, valorar las alegrías y también las tristezas, porque forman parte de, ¿no? Estamos predispuestos a eso. Pero no sé cómo lo ves tú, Enrique. ¿Cómo veo yo? Yo creo que en mi experiencia personal, yo creo que hay un punto de quiebre en que comienzas a creer en esto, lo infinito y en lo místico, ¿no? Bueno, yo ya pasé los 40 y yo cada vez siento que tengo una pertenencia a ese infinito, ¿no? A eso misterioso, infinito, místico. Este, si yo me pongo a mirar mi pasado, he estado bastante alejado de eso, ¿no? A mis 17, 18, 19, 20, hasta los finales de los 20, digamos, estoy bien alejado. Pero después poco a poco he ido un poco mirando hacia ese lado místico, ¿no? En mi condición, ¿no? Como peruano, de familia norteña, muy ligado pues a la cultura, a nuestra herencia cristiana católica, o judeo-cristiana en realidad. Tenemos este acercamiento, ¿no? Pero también yo miro con cierta admiración ciertas culturas asiáticas, especialmente las de Japón y China, y cuando tú ves estos ancianos que viven en esta paz y esta paz y esta tranquilidad, ¿no? Que simplemente lo que hacen ellos es ser, ¿no? O sea, viven su ancianidad de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo con con esta visión, ¿no? De tener siempre presente la naturaleza de su lado. Entonces, yo diría que es muy difícil trabajar de eso con los jóvenes, con los niños menos aún, pero sí, al fin y al cabo, creo que cae por su propio peso y nos va abriendo este panorama de que sí somos infinitos, ¿no? A mi parecer, ¿no? Mm, De repente para ustedes no lo sea, pero... claro.
para mí realmente sigue siendo un misterio, ¿no? Yo creo que, a ver, yo he pasado por varias etapas, varias etapas de creencias sobre de dónde creo que vengo, a dónde creo que me voy a ir, pero he soltado un poco la idea y creo que estoy en un punto en el que no me definiría como de ninguna manera, sino que busco en cada persona con la que interactúo, o cada religión de la que escucho, cada contenido que consumo, busco encontrarle, bueno, relacionado a este tema claramente, busco encontrarle cierta verdad, ¿no? Para juntar la verdad eh, entre todas, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante, no cerrarse ante ningún punto de vista, eh, y sumar todas las perspectivas posibles para lograr conseguir una que te haga absoluto sentido a ti mismo, ¿no? Yo sigo a una chica llamada Hitomi Michozuki, que es a lo que prácticamente ha delegado su vida, a profundizar en el yoga, profundizar en el budismo, profundizar en el catolicismo, en todas las religiones que he encontrado en todo el mundo, porque esta chica viaja a través del mundo, encontrar cierta forma de paz y tranquilidad en su ser terrenal, y darle un sentido a lo que va a venir después a través de todas las personas que ha conocido, ¿no? Que su experiencia sea su principal motivo, su principal motor, el bien, ¿no? Lo que ella definiría. Yo creo que eh, tenemos que encontrar esta verdad que nos ayude a construir una vida de la que estemos orgullosos, pero al mismo tiempo no cerrarnos ante la idea de que podemos conseguir otras perspectivas que puedan llenarnos también, ¿no? Que puedan llenar nuestra experiencia. Ujú. Claro, es un poco dejar la herencia, ¿no? Como estás mencionando, ¿no? Y creo que eso forma parte también de lo que dije al inicio, en tanto que nuestra forma de eternizarnos es buscar una conciencia eterna, algo que nos dé una conciencia eterna, o como diría el mismo autor, Miguel de Unamuno, que todos somos seres conscientes, individualmente hablando, pero finalmente buscamos al final de nuestra vida, lo que estamos anhelando es llegar a la conciencia suprema, a la conciencia total que vendría a ser Dios, ¿no? Porque según incluso la teología, que bueno, en este caso no habla teológicamente Unamuno, pero incluso la teología menciona que nosotros somos participantes de Dios, somos un participado, o sea, participamos de Dios. Ya estamos en Dios, pero participamos de Él. Por lo tanto, también somos, digamos, enteramente o prácticamente subjetivos, ¿no? Porque tenemos una conciencia individual, pero pero participamos en una conciencia total, de alguna forma, ¿no? Y como lo mencionaba al inicio, hay muchas formas de explicar el por qué la existencia de Dios puede ser razonable, ¿no? Y esto creo que me gustaría sobre todo dar un argumento que me parece, la verdad, muy bonito y muy interesante porque te lleva a pensar y dices, sí, pues todo ha tenido que tener una especie de origen, al menos cosmológico. ¿Cuál habrá sido ese origen? Pues está abierto a debate. Algunos creyentes como nosotros creemos que fue Dios, pero en la teología está. Por un tema de tiempo, vamos a continuar de esto en la segunda parte, así que continuamos hablando en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culto. Bueno, como comentábamos en la primera parte, hay muchas formas de interpretar la creencia en Dios, bueno, en general las religiones, bueno, el cristianismo al que nosotros adherimos en gran parte de Occidente. Y un argumento teológico, al menos para ser razonable la existencia de Dios, es que, bueno, Santo Tomás diría, pues, ¿no? Si las cosas están conformadas de acto y potencia, es decir, hay cosas que pueden ser en un constante momento, pero en este momento son algo, pues evidentemente hay como que
figuración o, digamos, la transformación de las cosas en sí, ¿no? Entonces, eso quiere decir en cierta forma que ha tenido que haber un inicio y algo que ese inicio haya hecho que finalmente haya aparecido esta cosa final, ¿no? Entonces, en general, la misma naturaleza lleva ese proceso. Es acto, potencia, acto, potencia, acto. Bueno, evidentemente no puede empezar de la potencia porque eso quiere decir que estaría en constante transformación. Tendrían que empezar de algo que es acto. Entonces, teológicamente y cosmológicamente, algo que crea el universo ha tenido que ya ser indeterminada e infinitamente, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, sí sería razonable a través de una, digamos, diagramación lógica que efectivamente haya existido un ente que haya permitido la aparición del primer ser o que, bueno, él es el ser, pero haya permitido la aparición de algo para que exista el universo en tanto tal. Entonces, ese es un argumento válido y a través de el que la teología se ha sabido conducir, ese es uno de los argumentos teológicos de Santo Tomás. Y luego está lo otro, pues, ¿no? Como lo conversábamos hace un inicio, que en realidad la fe es lo único que te va a permitir o lo que te lleva a, digamos, creer que la conciencia va a perdurar después de la muerte en Dios, ¿no? En otro mundo que básicamente está ya dado por la entidad llamada Dios. Entonces, algo muy interesante que también ustedes mencionaban al inicio es que efectivamente las religiones se interpretan de diversas formas, pero si se dan cuenta, siempre existe esta especie de conflicto entre cuerpo y alma, cuerpo y alma, cuerpo y alma. O sea, en general todas las religiones entienden que el sujeto corpóreo, o el sujeto en realidad está compuesto de cuerpo y de algo que es inmaterial, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, incluso en muchos países todavía es plausible que se crea en una entidad llamada Dios, que tiene otros nombres también, ¿no? En otras religiones. Pero también están los ateos, como dijo Enrique, ¿no? Eh, para Marx, por ejemplo, la religión es el opio del pueblo, ¿no? En ese sentido, bueno, los materialistas lo consideran así. Pero yo creo que cada uno también lo lleva de una manera muy personal. No sé cómo lo llevan ustedes, cómo llevan ustedes el hecho de tener fe. El hecho de tener fe, mira, yo creo que la fe se ha ido, en mi caso nuevamente, se ha ido incrementando cuando siempre hay problemas y vicisitudes de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un problema X que está difícil de resolver y uno se autogestiona y dice, bueno, hay que tener fe, ¿no? Primero, fe uno, después fe en que va a pasar, en que el universo te va a ayudar, en que, digamos, las deidades que tenemos, ¿no? Nos va a ayudar, qué sé yo, a veces pienso en mi padre fallecido, en mis tíos, en mi misma religión, ¿no? Bueno, yo no soy católico 100%, tampoco soy cristiano, pero sí me siento parte de la cultura, esta herencia cristiana, ¿no? Que tengo, entonces obviamente voy a inculcar a veces a Jesús o a María, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que por ese lado la fe sí es muy importante, ¿no? Además que te ayuda a salir de muchos problemas, ¿no? No sé si aconsejarlo, pero sí es un modo de vida muy interesante para salir de cualquier problema, tomando del punto de vista pragmático, ¿no? No sé En tu si caso, Flavia, no sé cómo lo ves tú. Creo que tenemos problemas con la conexión. Ahí Ya, está. listo. Bueno, en realidad yo creo que más que nada es la búsqueda de una guía moral, ¿no? Una guía moral y un sentido de ser, en segundo lugar. La guía moral, porque últimamente yo creo que en esta sociedad hemos visto multitudes de atrocidades que realmente a mí me aterroriza pensar en cómo es que el ser humano puede llegar a cometer estas atrocidades sin este temor, que yo creo que es uno de los factores principales que al menos la iglesia ha buscado como representar, ¿no? El temor a realizar una mala acción, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales factores para tener una creencia, hacer el bien, buscar el bien, ¿no? Es un sentido de brújula moral. Y en el segundo lugar, esta búsqueda de la fe, de
cómo es que nosotros vamos a pensar en nuestro futuro, ¿no? En a dónde se van las personas que se fueron, a dónde vamos a ir nosotros cuando esta vida terrenal se acabe. Así que yo creo que esos son los dos ejes en los que todos podemos basar nuestra forma de creer, ¿no? En lo que sea que decidamos creer finalmente, ya sea en el budismo, cristianismo, judaísmo, cualquiera de las religiones. Claro, es la moral y la ética cristiana, ¿no? Básicamente a eso se reduce muchas veces la creencia en Dios. Pero es muy cierto también que hay una moda hoy en día, ¿no? Mientras no se crea y se relativice todo, se crea en la nada, pues evidentemente estamos liberados, ¿no? Como quien diría, de la tradición ortodoxa del cristianismo, del régimen, del antiguo régimen monárquico, etcétera, ¿no? Pero esos ya son otros temas que ya incluso devenían de un contexto histórico muy particular y creo que hoy en día se tiende a confundir mucho el discurso de la creencia y la fe en Dios, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando también por un tema de tiempo, ya se nos está acabando, no sé si quieren agregar algo más para ir terminando esta sesión. A ver, la creencia en Dios, finalmente, con respecto a lo que es el Estado peruano, ¿no? Yo tengo una pregunta final para reflexionar, ¿no? Esta creencia en Dios, si nosotros somos en su mayoría, ¿no? Cristianos creyentes, ¿por qué hay que al Estado peruano, o sea, ¿quién se le ocurrió decir que el Estado peruano puede ser laico? ¿No saben ustedes? Es interesante lo que dices, pero en realidad lo que también va muy a la par con la idea del cristianismo, sobre todo el que hoy en día se intenta plasmar en el mundo, es que es una religión que no se impone a través de las otras. Y por eso es que la fe cristiana, la fe católica, que básicamente discrepan algunas cosas, pero al fin y al cabo es la fe en Dios, de, del Dios occidental, es que en realidad es muy personal y yace en el interior de cada uno. De hecho, como lo dije justo al inicio, Kierkegaard va a decir que básicamente en nuestra soledad, en el silencio más profundo y más íntimo que cada uno de nosotros experimentamos en gran parte de nuestra vida, estamos conversando directamente con Dios, porque estamos preguntándonos sobre cuál es el sentido de mi existencia, o sea, cuál es la razón de que yo exista, o sea, cuál es el propósito que yo tengo en esta vida. Y esa conversación tan íntima que parece totalmente conmigo mismo, se cree también, la religión cristiana, se cree también que es una conversación con aquel ser divino, pues, ¿no? Y por eso es que en realidad se propone un Estado laico, porque las otras religiones, al menos si las comparas con las religiones orientales, son todas sumamente drásticas, imponentes, agresivas hasta cierto punto. Claro que es una interpretación también, ¿no? De la religión, por ejemplo, del Corán, pero si justamente el cristianismo está tan bien aceptado en el mundo, es porque depende mucho de la persona, y por eso se implanta un Estado laico. Entiendo, Esa es entiendo. mi, claro, ese es mi punto de vista y lo que también se suele entender, ¿no? Sí. Bueno, yo me refería también al aspecto, digamos, del imaginario colectivo andino nuestro, no precisamente de la ciudad, que en la ciudad sí puedes encontrar de todo tipo de pensamiento, pero si tú te vas en nuestros pueblos, ¿no? Bueno, nuestros pueblos altoandinos, por ejemplo, donde viven de una manera ferviente su fe y que es muy lindo. Yo lo que yo no entiendo es cómo a veces hay situaciones en que quieren quitárselos eso, ¿no? Incluir o manipular o tergiversar o de repente detener, ¿no? Sus, sus tipos de manifestaciones religiosas. Pero en fin, de repente eso podemos hablar en otro momento, ¿no? Sobre las manifestaciones religiosas muy presentes y que son parte de la vida de nuestras comunidades andinas. Por supuesto que sí, sería interesante sobre todo rescatar cómo es que creo yo que se interpreta de alguna forma la existencia en ese ser divino, ¿no? Ujú. Yo sí considero que había una forma de interpretar diferente a Dios, a como lo entendemos nosotros, pero todo se reduce a eso finalmente, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, Flavia.
Bueno, finalmente yo creo que simplemente priorizar el respeto entre todas las religiones para llegar a una conclusión propia a nuestros valores, ¿no? Cada uno puede tener distintos valores, pero si priorizamos el respeto y la búsqueda de esta brújula moral en la que no sobrepasemos los derechos de nadie, sino podamos vivir nuestra fe tranquilamente, yo creo que ese es el final de toda religión, ¿no? La búsqueda del bienestar común, ¿no? La búsqueda del bienestar propio. Efectivamente. Y no desechar las tradiciones por una simple moda, muchas Total. veces infundada y totalmente ilógica, ¿no? Hasta cierto punto. Pero Rescatar bueno, eso es podamos. claro, efectivamente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos aquí en Habla P Ujú. Un y hasta programa de la otra. popular y a veces culto. Ya, Ya ves sí. el cuento. Bueno, hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.